Hola, soy Alex y hoy vamos a ver un código sobre un tag de árbol binario en el cual básicamente vamos a separar tanto qué es lo que hace de cómo es que lo hace. Para ello acá tenemos al main CCP y de este lado tenemos el nodo H en el cual tenemos if and def, if define and if, el cual esto nos va a ayudar básicamente para que la hora de que se compile no lo abra cientos de veces sino una vez. Y además acá tenemos también a la clase nodo en donde en público tenemos al dato, un nodo a la izquierda, otro nodo a la derecha y un constructor de nodo. Acá tenemos al archivo CSP en donde tenemos el constructor que se compone del dato de que y sus nodos van a apuntar al vacío. Y de este lado tenemos al árbol y sus funciones en donde a la hora de hacer el archivo h, esto debe de ir lo que retorna el valor, el nombre de la función y finalmente el argumento que necesita para funcionar. En donde al llevarlo al archivo de árbol ccp, necesitamos agregar entre lo que devuelve la función y el nombre de la función a la clase que pertenece. Por ejemplo, acá tenemos lo que devuelve la función, el nombre de la clase doble punto y el nombre de la función y acá el argumento que necesita. Esto es básicamente porque a la hora de que el compilador se ejecuta, como estas funciones están definidas dentro de la clase, no los va a encontrar y para encontrarlo necesitamos decirle de que esta función pertenece a esta clase. Ok, acá tenemos al destruir árbol en donde básicamente de forma recursiva va a ir recorriendo todo el árbol para borrar su raíz. En donde bueno, de forma recursiva va a llegar hasta las hojas, las va a eliminar. Acá tenemos al preorder, el cual se llama recursivamente de izquierda a derecha, el inorder y el posorder. El preorder se imprime primero y luego los llamados recursivos. En el inorder, llamada recursiva, se imprime llamada recursiva. El posorder, las llamadas recursivas y al final se imprime. Acá para evaluar la altura del nodo y necesitamos, bueno, evidentemente llamarlo recursivamente, donde cada vez de que se llame la función se va a ir sumando uno, en donde vamos a evaluar los niveles de tanto del lado izquierdo como del lado derecho y al final vamos a comparar cuál es más largo y le vamos a sumar uno porque ese uno corresponde a la raíz. Para contar los nodos es algo similar a la altura, en donde vamos a declarar enteros que van a ser igual a llamados recursivos, en donde para ver el número total de nodos va a ser todas las veces que se llamó recursivamente más la raíz, más el uno. Y para contar las hojas, bueno, es algo muy similar a lo anterior, se va a llamar recursivamente, nada más de que en este caso a la hora de llamarse recursivamente en el nodo va a revisar si tanto el nodo que apunta a la izquierda y a la derecha son vacíos, entonces va a retornar uno porque significa que hemos encontrado una hoja. Entonces finalmente esta función nos va a regresar tanto las hojas del lado izquierdo como las hojas del lado derecho de forma recursiva. Acá tenemos un booleano para buscar un nodo con su valor. Acá tenemos la función de buscar nodo, el cual regresa un nodo. Acá tenemos la función para reemplazar un nodo. Y acá están las funciones de público, las cuales pues básicamente utilizan lo que está en privado, pero las llaman para que se pueda obtener esos datos. Acá tenemos el constructor, acá el destructor que había mencionado al principio. Aquí para revisar si está vacío, para insertar en arrays, para el preorden, inorden, posorden, buscar nodo, el cual pues llama a buscar nodo en las funciones de antes, para la altura, para contar los nodos, para contar las hojas, para buscar, eliminar. Ok, acá para eliminar un valor, primero revisamos que la raíz en el caso que sea vacía, entonces
regresó un falso porque ¿cómo vamos a eliminar algo que no está? No existe. Luego vamos acá para, en el caso contrario, en el que si haya una raíz, vamos a crear un nodo que va a ser igual a la raíz. Y acá vamos a utilizar la función antes mencionada de buscar nodo para ver si es que está. En el caso de que el nodo, este es un booleano, ok, el nodo de búsqueda en el dato, si es diferente del valor, significa que no está ese valor. En caso contrario, va a verificar que tanto del lado derecho, si es que si apunta al vacío, y del lado izquierdo, si apunta al vacío, entonces la búsqueda va a ser igual a nullptr. Esto significa de que vamos a eliminar una hoja. Acá en los casos en el que o tanto del lado izquierdo apunta al vacío, del lado derecho apunta al vacío, significa que es un padre y por ende tiene un hijo. Por eso ese padre va a ser igual a lo que tenga en este ejemplo, va a ser igual a lo que tenga del lado derecho y finalmente eliminamos al padre. O en el caso contrario, si está en el lado izquierdo, pues va a tomar a lo que está en el lado izquierdo y va a eliminar el padre. Okay, acá tenemos para crear nodos a la izquierda, el cual va a recibir el nodo padre en el cual se quiere insertar y el valor, en donde es algo similar a la eliminación, en el que primero revisamos que la raíz no esté vacía y luego creamos un nodo que va a ser igual a la raíz para ir buscando este valor del padre del que vamos a colocar a la izquierda. Acá tenemos una función que es lo mismo, nada más de que este va a ser colocado a la derecha, verificar que si es vacío. En caso contrario, va a crear un nodo para ir explorando, bueno, para ir encontrando el nodo que tiene ese valor padre. Y cuando se ha encontrado, en el que el nodo en la parte del dato es igual al valor padre, significa que lo hemos encontrado y que ese nodo en el lado derecho vamos a crear el nuevo nodo. En caso contrario, pues no está disponible. Finalmente llegamos a la eliminación, en donde revisamos antes que nada de si apunta al vacío la raíz. En caso contrario, creamos un nodo. Y acá verificamos si tanto del lado derecho apunta al vacío y del lado izquierdo es el vacío, significa que es simplemente una hoja. Y por ende la raíz va a ser igual al nullptr. Borramos ese único nodo que había. Ok, acá revisamos si nada más de un lado está vacío o del otro está vacío para que sea reemplazado y finalmente eliminamos ese nodo. Ok, y finalmente llegamos aquí a la verificación del archivo, en donde, de acuerdo a lo que tenía que ser planteado, aparece una interfaz en el cual tenemos tanto insertar raíz, insertar hijo izquierdo o derecha, mostrar recorridos, la altura, la cantidad, buscar el valor, eliminar, salir. Y aquí, por ejemplo, al ingresar la opción 1 en la raíz 90, no había una raíz, entonces la raíz fue insertada y es ahora 90. Luego volvió a aparecer y seleccionamos la opción 2 en donde insertamos el valor 5, entonces y nos pidieron el valor del nodo padre que va a ser 90 y nos preguntaron, ¿quiere que sea colocado del lado izquierdo o derecho? Y pusimos del lado izquierdo.